Bienvenidos a Propiedad Privada. Soy Laura Camejo, junto a Diego Molina. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Contentos de iniciar un nuevo programa de Propiedad Privada con dos temas que son muy importantes. Vamos a recibir a una especialista en temas registrales y nos va a hablar dónde se registran las escrituras. Cuando yo compro una casa, dónde queda asentado que la compré, independientemente de que el escribano tiene el original de ese papel donde se firma, a dónde va a parar, cómo se inscribe, cómo me protege eso. No solamente una compraventa, sino todos los actos registrables y cómo es el sistema registral argentino, que nos van a aclarar dudas en cuanto también a las medidas cautelares, a los juicios, a los embargos y todas estas situaciones que se puedan dar cuando tengo que utilizar una propiedad de garantía, cuando tengo que sacar un crédito hipotecario y tengo que demostrar que no tengo otros bienes. Entonces, son todos temas que son muy puntuales, pero que son muy prácticos y nos llevan tranquilidad, como que otro tema que vamos a hablar también. Por ejemplo, cuando pierdo la escritura de casa. Perfecto, eso sí, tiene solución. ¿Cómo tengo que hacer? Tiene solución, y el segundo tema es la afectación a vivienda. Así que, si te parece, nos vamos a un cortecito y enseguida ya recibimos a nuestra invitada. Ahora con Macro, dirigís todo por chat. Hacé tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro, el primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro, tenés Banco Chat. Pensá en grande. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. Estamos en el segundo bloque con la invitada de hoy, la doctora María Marta Cunio. ¿Cómo estás, María Marta? Hola Laura, hola Diego, ¿cómo están? Bueno, bienvenida a Propiedad Privada. Hoy la verdad que te convocamos, es una especialista en todo lo que hacen los temas registrales y que son tan importantes para la seguridad jurídica y para la tranquilidad. Y por ahí muchas preguntas que la gente se hace, hoy las vas a responder todas o casi todas. Vamos a aprovechar, sobre todo para aclarar por qué es tan importante la registración de un título, de la escritura de una casa, cómo son los pasos, cómo funciona. Como muchas veces la gente desconoce y se firma una escritura y ya está listo y no sigue un procedimiento, para qué sirve. Así que vamos a preguntar de todo. Bueno, vamos a ver qué se puede responder. ¿Cómo comienza la intervención del registro cuando yo voy a comprar una casa? Voy al escribano y ahí, ¿qué pasa? Bien. Primero es importante, ¿no?, decir que el registro cumple una función muy importante, ¿no es cierto?,
primordial, diría, en las transacciones inmobiliarias, porque como bien dijo Diego, otorga seguridad jurídica. Es decir, es muy importante la registración de los documentos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a la escribanía, obviamente, hacemos la escritura de una casa, el escribano, esa escritura que yo firmo la tiene que inscribir en el registro de la propiedad de la jurisdicción que corresponda a la ubicación del inmueble. Una vez inscribe esa escritura, me entrega, obviamente, el título de propiedad. El ejemplo, obviamente, es una escritura de compra-venta. Ahora, lo que es importante tener en cuenta es que una vez que está inscripto ese documento en el registro de la propiedad, se presume conocido por todos, ¿no es cierto? Esa es la gran función del registro de la propiedad, la oponibilidad a terceros. Es decir, una vez que está inscripta esa escritura, nadie puede dudar, si yo fui la compradora, de que yo soy la dueña de ese inmueble. Es decir, las funciones del registro son muy importantes, ambas, porque tiene dos funciones primordiales. Una es la registración de los documentos y la otra es la publicidad que da de toda su información que nutre al registro a través de las escrituras o a través de los documentos judiciales o todos los documentos que se registran, da publicidad a esa información. Y, por ejemplo, nosotros tenemos que celebrar un contrato de alquiler. La inmobiliaria va a pedir un informe de dominio, ¿no es cierto?, del titular de la garantía, ¿no es cierto? O en un juzgado ordenaron una inhibición general de bienes, que es una medida cautelar o un embargo. Esos documentos, obviamente, también se registran en los registros de la propiedad. Ahora, mira que es importante estos certificados que se registran para que se pueden pedir para diferentes motivos o informes, como decías vos, para un alquiler. Ahora, una consulta que es diaria es el tema de sacar un crédito. Tengo que demostrar que no tengo ninguna propiedad para poder sacar un crédito. Ahora que están los créditos y el auge de los créditos privados. Así que me parece que también hay un certificado para eso. Exacto, muy buena pregunta, porque eso es un servicio que prestan casi todos los registros, que se llama índice de titulares. Es decir, que por nombre y apellido el registro informa qué cantidad de inmuebles tiene una persona, y si no tiene inmuebles, obviamente no informa ninguno. Así que es muy importante el índice de titulares. Y ese de titulares es en cada registro, uno en la provincia de Buenos Aires, otro en Ciudad, otro en Formosa. Exactamente, cada registro de la propiedad presta el servicio en relación a los inmuebles, ¿no es cierto?, que tiene registrados en su registro. Los registros generalmente son uno por jurisdicción, uno por provincia. Hay provincias que tienen dos, hay provincias como Entre Ríos que lo tienen más descentralizado, pero generalmente la gran mayoría es un registro de la propiedad por provincia o jurisdicción. Y en esto de la registración, hablamos de los documentos notariales, la importancia de la registración y la publicidad que se da, también está toda la registración de los instrumentos judiciales. Exactamente. Los registros registran tres tipos de documentos. Documentos notariales, que son las escrituras. Después registran documentos judiciales, que no solamente son las medidas cautelares, porque, por ejemplo, se puede registrar como documento judicial una adjudicación de un inmueble proveniente de un divorcio o una sucesión en forma conjunta con una partición hecha mixta o judicial. Esos son los documentos judiciales que se registran. Y también se registran documentos administrativos, como por ejemplo en los que interviene un funcionario público, como por ejemplo una expropiación a través de un documento administrativo. Es decir, el registro inscribe documentos notariales, judiciales y administrativos. Y hablamos de papel, del soporte de papel, del registro de todos los instrumentos. Tenemos que ir hacia lo digital, ¿o no? Vamos camino hacia lo digital, lentamente, pero bueno, se va camino hacia lo digital, no solamente en la parte de las inscripciones de dominio, que la mayoría de los registros están tratando de digitalizarlas, sino también de a poquito, me imagino que vamos a ir ya, no dentro de mucho tiempo, al ingreso del testimonio digital, como ya se está viendo en algunas mínimas jurisdicciones. Y eso es importante sobre todo para la celeridad, por la rapidez, pero siempre no descuidando la seguridad jurídica, porque un ejemplo que siempre nos preguntan, es decir, puede entrar un embargo, puede entrar un juicio que justo voy a vender o justo voy a utilizar una propiedad como garantía, y si entra un embargo de un juicio laboral, un juicio de alimentos, entonces hay un orden de registración que da lugar uno al otro, que desplaza, y eso impide por ahí la venta o... Obviamente. Porque es importante que las medidas también judiciales nos anoticien de que hay un problema, ¿no? Exactamente. En los registros de la propiedad hay un principio muy importante que es el principio de prioridad.
O sea, es fundamentalmente importante la hora, minuto y segundo que ingresa cada documento al registro, ¿no es cierto? ¿Qué documento le gana a qué documento, ¿no es cierto? Si primero ingresa el certificado de dominio para vender o si primero ingresa la medida cautelar, que obviamente entonces si primero ingresa la medida cautelar y después el certificado de dominio del escribano, esa medida cautelar va a tener que ser levantada porque le ganó al escribano. Y esto relacionado con la digitalización es muy importante en cuanto a la seguridad jurídica, porque todo lo que entra digital obviamente se termina con el problema de los documentos apócrifos, ¿no? Que eso sí existe muchísimo cuando los documentos son en soporte papel. Claro, pero la importancia siempre es de la registración por esa seguridad jurídica y por la falsedad o documentación apócrifa, y en garantía siempre y la gente esté tranquila, porque fue fundamental. Por eso te preguntan, yo quiero estar tranquilo, firmé mi escritura, está registrada, la pierdo, no pasa nada, porque el escribano, ¿qué hace en este caso? ¿La puedo volver? Exactamente. O sea, la gente, la escritura de su casa es una escritura muy importante, obviamente la guarda en la caja de seguridad del banco o en la caja de seguridad de su casa, ¿no es cierto? Pero puede pasar, obviamente, una inundación, que me la roben, ¿no es cierto? Que se pierda la escritura. Entonces, hay que saber que no hay que volverse loco, que tiene solución el tema. Porque hay que sacar una segunda copia de esa escritura, escribirla en el registro de la propiedad. O sea, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en primer lugar, por ahí me acuerdo del escribano que autorizó la escritura, voy a esa escribanía para que el escribano me expida una segunda copia que también debe escribirse en el registro de la propiedad. Si no me acuerdo del escribano, bueno, concurro a cualquier escribanía, porque el escribano obviamente va a arbitrar los medios para averiguar quién autorizó esa escritura. Precisamente uno de los medios que tiene el escribano, si no se conoce quién la autorizó, es el índice de titulares del que hablamos. Va a pedir un índice de titulares al registro para ver qué inmuebles tiene esa persona y ahí van a salir los datos de la escritura, ¿no es cierto?, que se perdió. Y si el escribano no las tiene en su poder, también puede ser que las escrituras matrices que tienen los escribanos, los protocolos, van al archivo de actuaciones notariales y no están en poder del escribano que autorizó la escritura originaria, porque el escribano se puede haber jubilado, ¿no es cierto?, no puede estar más el registro notarial. Hay un archivo, ¿no es cierto?, de donde están los protocolos, las matrices. Entonces, bueno, se pide la segunda copia ahí y se escribe en el registro de la propiedad. O sea que el tema tiene absoluta solución. ¿Y por qué es tan importante el sistema registral de otros sistemas que puede haber en algún otro país? ¿Es mayoritario en los países el sistema de registración? ¿Cómo lo ves vos? Porque la importancia del sistema registral frente a un documento que por ahí se puede romper y desaparece y se transforma en otra cosa. Es decir, sí, por supuesto. El sistema registral argentino es fundamental por los principios registrales que tiene, ¿no es cierto?, el principio de reserva de prioridad, y porque es un sistema que está basado en el título y en el modo, ¿no es cierto?, en la escritura pública y en la entrega de la posesión, con la inscripción en los registros de la propiedad para su oponibilidad a terceros, como expliqué. Una vez que se inscribe, nadie puede dudar, ¿no es cierto?, de que ese documento se inscribió y de la certeza que tiene ese documento. Entonces, eso verdaderamente es un sistema que frente a otros sistemas tiene una importancia vital y prácticamente no tiene fallas. Siempre somos grandes defensores del sistema registral inmobiliario argentino. Y de esas formas, claro, se evitan estafas, se evitan engaños. Muchas veces uno ve que por ahí tienen un papelito firmado que se vendió algo y con eso la gente se confunde, que da derechos, si puede darlos o no, si no está basado en la registración. Lo seguro es acá la escritura ante escribano y la registración y esa oponibilidad que da terceros de cualquier otra medida judicial, embargos, gravámenes. Por supuesto, que la escritura pública sea autorizada por un escribano público que tiene la matriz de esa escritura, ¿no es cierto?, y que va a perdurar en el tiempo, como dijimos, obviamente da seguridad jurídica a todas las transacciones inmobiliarias, sin ninguna duda. Y los costos de las registraciones son tasas que se pagan a nivel provincial, ¿no? Para cada cosa hay una tasa distinta. Exacto. Bueno, las tasas dependen de cada jurisdicción. Hay jurisdicciones que tienen tasas mayores, otros tienen tasas menores. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires las tasas se fijan en la ley impositiva anual. O sea, cada año las tasas se actualizan y son tasas que cuando hablamos de registración es el 2 por 1000 del mayor valor, ¿no es cierto?, de la evaluación fiscal actualizada o del precio, siempre del mayor valor. En otras provincias son tasas fijas o son tasas menores. Eso cada una de las jurisdicciones, por ley o por normativa provincial, establece las tasas, que obviamente se van actualizando. Claro. Y lo mismo los sellados de los certificados. Las tasas de los certificados, o sea, o informes de dominio o informes de inhibiciones. Exactamente. Porque la gente se piensa esto para el escribano. El escribano está
tomando plata, recaudando para pagar las tasas de registración, de certificados, de informes. Claro, las tasas en general son bastante, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires son tasas altas, siempre son tasas altas. En Cava también son tasas, ¿no es cierto?, que son importantes. En otras provincias por ahí son tasas menores, pero son bastante importantes las tasas, ¿no es cierto? Tanto para pedir el certificado de dominio, que tiene que pedir el escribano para autorizar la escritura, el certificado de inhibiciones, a veces son varios porque se pide un certificado por inmueble. Bueno, como la tasa de registración misma, que es la más grande, que es el 2 por 1000 del mayor valor. Eso es una tasa bastante considerable que obviamente hace el monto de la escritura y no tiene nada que ver con el honorario del escribano. Marta, bueno, pero suma más, ¿no? Sí, suma más. Todo En suma. Entre Ríos, por suerte, son un poquito más bajas. Ah, bueno, ahí en Entre Ríos entonces a comprar. Bueno, te quería preguntar, Marta, para proteger nuestra vivienda, ¿qué procedimiento tenemos? Bueno, en el cual tiene intervención también el registro y el sí, escribano. Exactamente. Está la protección de vivienda, conocida como bien de familia. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación cambió la denominación, ahora se llama protección de vivienda, antes bien de familia. La verdad que el nuevo código hizo una ampliación de este instituto porque ahora no se protege la familia, como antes era bien de familia, sino que se protege la vivienda como derecho humano. Es decir, que una persona puede no tener familia y puede proteger su vivienda, lo cual es absolutamente importante. Eso es muy importante porque cambió también un paradigma. Totalmente. Tengo que tener un hijo para afectar la vivienda. La gente preguntaba eso. Totalmente. Hoy no es así. Hoy no es así. Yo soy titular de una vivienda y quiero tener la protección de vivienda. Yo mismo voy a ser beneficiario de esa protección de vivienda y puedo tenerla. Obviamente puedo tener un solo inmueble, ¿no?, con protección de vivienda. Si tengo varios inmuebles, tengo que elegir qué inmueble quiero proteger. O sea que si soy soltero, puedo tranquilamente hacer mi protección de vivienda. Totalmente. Si sos soltero, puedes hacer la protección de vivienda. Hoy pueden ser beneficiarios, que también es muy importante. El cónyuge, el conviviente, ¿no? Porque no nos olvidemos que el nuevo código estableció la figura del conviviente. El conviviente puede ser beneficiario, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado que vivan con el constituyente. Y la verdad que eso es muy importante. El conviviente, para ser beneficiario, no tiene que tener una unión convivencial inscripta. Sabemos que la unión convivencial puede estar inscripta o no inscripta. Igualmente tiene derechos de las dos formas, simplemente que si la unión convivencial está inscripta va a tener algunos derechos más, ¿no es cierto? Pero siempre en la unión convivencial no es necesario para ser beneficiario que esté inscripta. Y si tengo ya mi casa como bien de familia, pero estoy viendo otra que voy a comprar, ¿puedo reemplazar ese bien de familia o sustituirlo en ese otro inmueble que compre? Bien, eso ¿O también tengo que constituirlo nuevamente? Bueno, eso en principio el código estableció una figura que se llama la subrogación, es decir, que esa protección que tengo yo de la vivienda la puedo trasladar a otro inmueble. Por ahí la aplicación es diferente según la jurisdicción. Por ejemplo, por interpretación de los jueces, ¿no?, de la jurisprudencia. En la provincia de Buenos Aires, yo tengo un inmueble, vendo ese inmueble y con el producido de ese inmueble tengo que comprar otro inmueble para trasladar esa protección al nuevo inmueble, ¿no es cierto? En otras jurisdicciones lo puedo trasladar esa protección sin tener que vender y comprar directamente a otro inmueble que tenía dentro del patrimonio. O sea, varía por ahí el criterio según la jurisdicción, pero la subrogación está perfectamente admitida. Lo que es importante en la protección de vivienda es que protege, ¿no es cierto?, al que constituye esta protección por las deudas posteriores, ¿no es cierto?, a la afectación de esa protección de vivienda. Es decir, que ese inmueble no va a poder ser ejecutado, excepto excepciones que establece el código, ¿no? Pero entonces, ¿por qué es importante trasladar esta protección de vivienda? Porque uno lo traslada con la fecha originaria. Si tuviera que constituir una nueva afectación, obviamente correría con una fecha nueva. En cambio, si lo traslado, la protección va con la fecha vieja. Bueno, es importante entonces esta protección de la vivienda a veces se confunde con la donación. Hago la afectación, pregunta mucho, ¿es lo mismo que donar? No, son dos cosas distintas. Acá es una protección. ¿Y qué pasa con las deudas anteriores? Bueno, las deudas anteriores obviamente no están, porque el último intérprete de la protección de vivienda va a ser el juez. Eso hay que tenerlo muy en claro, porque esta protección es para cuando hay un proceso judicial de ejecución. Entonces el juez va
analizar concretamente si la deuda es anterior a la protección, a la constitución de la protección, o posterior. Si es anterior, obviamente no va a estar protegido, pero todo lo posterior va a estar protegido. Todas las deudas contraídas con posterioridad van a estar protegidas y no se podría ejecutar. Ahora, el código también tiene excepciones, ¿no? O sea, Es importante ver las excepciones. Sí, claro. sí. Voy a estar protegido por todas las deudas posteriores, excepto, por ejemplo, deudas alimentarias que tenga el constituyente o deudas que tenga por refaccionar, ¿no es cierto?, el inmueble de construcción. ¿Las expensas, por ejemplo? Las expensas, obviamente, los impuestos, tasas, contribuciones, ¿no es cierto? Eso no está protegido. Y tampoco si constituye un derecho real. Si yo constituyo una hipoteca sobre ese inmueble, obviamente... ¿Se puede constituir una hipoteca si tengo afectado como a vivienda? Sí, obviamente, puedo constituir una hipoteca, no hay inconveniente, pero obviamente si constituyo la hipoteca, en relación a la hipoteca no va a correr la protección. No es que no voy a pagar la hipoteca y voy a estar protegido, ¿no es cierto? No voy a pagar la deuda hipotecaria y voy a estar protegido. No, la hipoteca justamente es una excepción. ¿Y tengo una hipoteca ya constituida y puedo afectar a vivienda? Exactamente. Si tengo una hipoteca ya constituida y con posterioridad hago la protección de vivienda, obviamente esa hipoteca, como era previa, ¿no es cierto?, no está protegido por la protección a la vivienda. Bueno, es tan importante y siempre es aconsejable cuando uno compra un inmueble, la única vivienda con todo el esfuerzo, afectarlo ahí. Sí. Totalmente. Siempre es aconsejable en el momento que estamos haciendo una compra, y eso es parte del asesoramiento notarial precisamente que lo dan los escribanos, ¿no? Hacen la escritura de compra y obviamente siempre asesoran respecto de la conveniencia de la afectación a la protección de vivienda, ¿no? Entonces generalmente va en simultáneo, ¿no? Se hace la escritura de compra y la afectación a protección de vivienda. Y ahí en este caso, ¿qué pasa de ese inmueble para una garantía? ¿Sirve o no sirve? Bueno, generalmente no sirve, ¿no? Porque si está con protección de vivienda, entonces las deudas posteriores van a estar protegidas. Cuando uno da un inmueble en garantía, obviamente va a pedir que se levante la protección de vivienda. Perfecto. Pero es simple la desafectación. Si necesito vender mi inmueble, si necesito constituir una hipoteca. Exactamente. La desafectación es muy sencilla. ¿Quién la firma ahí? El constituyente. No los beneficiarios. No hay que ir a buscar a los chicos, a la abuela. No hay que buscar a nadie. Simplemente el que afectó, desafecta. No, porque es importante porque eso a veces genera dudas. Sí, yo afecto a vivienda y después, si los beneficiarios yo tengo que vender, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Preciso que firmen. Es bueno aclararlo. Entonces, solamente el afectante es el que desafecta. Exactamente. Porque El código... porque es el que sigue siendo el dueño del inmueble. Por supuesto, pero a veces genera dudas. Genera. Como Sí, lo mismo sí. la garantía, el tema de puedo desafectar en cualquier momento. Porque por ahí después, yo afecté y ahora quiero salir de garante a mi hijo que debe en el alquiler. Entonces, tengo que preguntarle a mis otros hijos que son beneficiarios. No. Exactamente. Desafecta solo el que... Sí, exactamente. Y el código tiene previsto, en el caso de transmisión de un inmueble que está afectado con la protección de vivienda, ahí sí exige el código la conformidad del cónyuge o del conviviente, pero si es unión convivencial inscripta. O sea que si el inmueble se transmite, ahí sí hay un distingo entre unión convivencial inscripta y no inscripta. Pero para ser beneficiario, que es la pregunta de siempre, para ser beneficiario puede ser un conviviente sin unión convivencial inscripta, un simple conviviente beneficiario de esta protección de vivienda. Bueno, importantísimo. Me parece que es un tema que interesa mucho, sobre todo en resguardo por ahí de la única propiedad que uno tiene o de la casa que cuida tanto con tanto sacrificio, y los miedos, ¿no? Totalmente. Los miedos a los juicios, a las medidas judiciales, a los problemas que se puedan dar por ahí hasta de un accidente o de un tema laboral, temas imprevistos, porque se ve que la gente siempre tiene estas dudas y estos miedos y con eso puede dormir tranquilo. Totalmente. Yo creo que no hay persona que sepa los efectos que tiene esta protección que no quiera afectarlo con esa protección. Ya sea, vamos a aclarar también que lo más cómodo es hacerlo ante un escribano porque se hace en simultáneo con su escritura, pero también los registros son autoridad de aplicación y también pueden hacer esas afectaciones, ¿no es cierto? De todas formas, no es un trámite caro.
No, para nada. Es un trámite sencillo, no tiene relación con el valor del inmueble, o sea, es un trámite muy sencillo y es un trámite rápido, ¿no es cierto? Y hacerlo por escribano es beneficioso en el sentido de que el escribano puede pedir certificado de dominio para afectar a vivienda, por ejemplo, en la mayoría de las jurisdicciones, en Provincia de Buenos Aires, en Cava y en la mayoría de las jurisdicciones del país. Entonces ya está protegido desde el momento que pide el certificado, o sea, es como que se adelanta la protección. Cuando se hace por acta administrativa, obviamente no se pide el certificado de dominio, entonces la protección corre desde el momento, ¿no es cierto?, que ingresa la escritura, o sea, que es diferente. Eso tiene que ver con lo que decías hoy, que hablabas de una reserva de prioridad, que cuando uno pide, para que la gente entienda bien qué es esto de la reserva de prioridad, que tanto cuando voy a comprar un inmueble, por ejemplo, siempre hacemos hincapié en la compraventa, ¿no? Pero cualquier trámite de transferencia que yo haga, cuando el escribano pide ese informe, a mí me queda una protección que me da el registro con esa reserva de prioridad por un periodo de tiempo. Exacto. Cuando el escribano va a hacer un acto de disposición, de venta, de hipoteca, respecto de un inmueble, ingresa al registro un certificado de dominio con reserva de prioridad, como bien dijiste. Entonces está protegido por un plazo determinado conforme la localidad, ¿no es cierto?, de ubicación del escribano va a ser los días de protección que tiene. Y el escribano tiene que autorizar la escritura dentro de ese plazo, porque si no tendría que pedir nuevos certificados. Perfecto. Entonces, si hace la escritura, autoriza la escritura dentro de ese plazo, ingresa la escritura dentro de los 45 días que tiene por ley para ingresar al registro, va a estar absolutamente protegido el comprador. O sea, esa es la función del escribano, ¿no? Proteger al comprador, en este caso estamos hablando siempre ejemplo compraventa, y la seguridad jurídica que le da. ¿Por qué? Porque mientras esté protegido, cualquier medida cautelar, cualquier embargo, cualquier inhibición, o sea, va a quedar desplazada siempre que el escribano actúe dentro de los plazos que la ley le indica que tiene que actuar. Bueno, genial. Nos tenemos que ir ya. Se nos terminó el programa. María Marta, así que ha sido una alegría recibirte, aprender también y que la gente entienda cómo son estos trámites, por qué son importantes en el caso de la afectación a vivienda, el tema registral que da también la tranquilidad y la seguridad jurídica. Así que te vamos a volver a invitar porque hay muchos temas más para hablar. Bueno, me encantó venir acá y bueno, les agradezco enormemente. Un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro y nos despedimos hasta el próximo programa de Propiedad Privada.